Vamos a poner la lupa, el foco en las vicisitudes judiciales que atraviesa el fiscal Carlos Stornelli y a partir de allí hacer una lectura de lo que está sucediendo en el tema, en el escenario político con Damián Labot. Buenas tardes. Sí, efectivamente, hoy se dio algo que se esperaba, este creyendo de conflicto entre Stornelli y el juez Ramos Padilla, que investiga una denuncia de extorsión que tiene al espía ilegal Marcelo D'Alessio en el centro. Y lo que ocurrió hoy fue que, al no ir nuevamente a declarar Stornelli, finalmente el juez lo declaró en rebeldía. ¿Qué significa esto? Los fiscales tienen fueros, como los legisladores, y no puede cualquiera de nosotros, si nos negáramos a ir a declarar, nos llevaría por la fuerza pública. Claro. Por ser un fiscal y tener fueros, el primer paso es declararlo en rebeldía y comunicarle al jefe de los fiscales, que es el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal en este caso, que ese fiscal no está cumpliendo con las normas que debería cumplir y que le abra un sumario. Ese sumario ya fue abierto y está comenzando a dar sus primeros pasos. Si ese sumario terminara en que cometió una irregularidad, le sacarían los fueros y eventualmente podría ser llevado a declarar por la fuerza pública. Es decir, los fueros persisten o están vigentes en el caso de un fiscal hasta tanto el Procurador General y la investigación, el sumario que allí se realiza, dictamine qué suerte tiene que correr ese fiscal. Se arma un jury de colegas que deciden si efectivamente incurrió en una irregularidad que amerite quitarle esa inmunidad de arresto que tiene un fiscal por su profesión. Damián, ¿el sumario se abrió por este tema puntual de que no está compareciendo ante la justicia o por otro tema? No, específicamente fue pedido por Ramos Padilla, que es el juez que tiene la causa de extorsión en Dolores, que se lo requirió a la Procuración. Le digo, miren, no está cumpliendo, avancemos con este trámite que es inevitable. De hecho, el juez hoy reconoce en ese dictamen de rebeldía que Stornelli goza de esa inmunidad de arresto y que por eso llega hasta ahí. Se interrumpe la comunicación procesal, es decir, el abogado de Stornelli ya no puede pedir nada más en el juzgado de Dolores de Ramos Padilla hasta tanto se resuelva esto. Esto es el plano procesal, te diría, Luciana. Una pregunta más, Damián. ¿Cuánto tarda la Procuración General y el jury que se tiene que realizar en llegar a una decisión? Bueno, no hay antecedentes desde que se dictó esta ley que le da fueros a los fiscales, con lo cual no hay una medida clara. Desde la Procuración hablan de por lo menos 10 días para terminar de resolver el sumario inicial que ya le habían abierto con anterioridad ante los primeros planteos de Ramos Padilla. Con lo cual, 10 días va a ser lo mínimo. Y acá el tiempo es un factor. El tiempo es un factor porque hay un juego de ajedrez, ¿no? Que por un lado el fiscal Stornelli está intentando que esa causa salga de Ramos Padilla y pase al fuero federal. Hay una puja por la competencia. Ramos Padilla está aferrado a esa causa y quiere seguirla teniendo y ratifica su competencia. Pase a Comodoro Pi. Exactamente. Y Stornelli quiere que pase a Comodoro Pi. Donde, de hecho, hay argumentos, porque ya había una denuncia por extorsión que investigaba el juez Luis Rodríguez y que incluía a este personaje de D'Alessio en la causa de los contenedores. Con lo cual hay razones para que esa causa se lleve a Comodoro Pi. Obviamente, Stornelli no confía en D'Alessio, en Ramos Padilla, y por lo tanto intenta que eso cambie de fuero y ganar tiempo. Ramos Padilla tiene a su favor que la Cámara, sus autoridades que están en Mar del Plata, tienen sintonía política con Ramos Padilla y hasta ahora vienen ratificando lo que vino avanzando el juez. Ramos Padilla dice, no, esta causa me corresponde porque aquella famosa reunión de Stornelli con D'Alessio fue en un balneario de Pinamar y por eso justifican la competencia de Dolores. Nada de esto es inocente. ¿Ya se expidió sobre la competencia de la Cámara Federal? Porque se había expedido sobre la recusación por el tema de parcialidad. No, todavía no sobre la competencia. Es decir, dio ese primer respaldo por esa primera recusación, todavía no resolvió la segunda. Y es lo que aspira Stornelli, intentando que esa causa. Por eso le dice, usted todavía no puede decidir si yo estoy en rebeldía porque todavía no se definió la competencia. Ese es el argumento. Ese es el argumento. ¿Es un argumento atendible?
no es atendible que un fiscal no se presente a declarar de por sí. Es un hombre de la justicia, es muy difícil sostener que no confía en el poder que lo contiene. Claro, es cierto. Te habla sin duda de una crisis en la justicia, ¿no? Donde hay una desconfianza mutua por los alineamientos políticos que atraviesa la justicia. Claro. Con lo cual, ahí empezamos a meternos en el tema de fondo, ¿no? ¿Cuál es el tema de fondo? Que es esa convivencia política-justicia que desacredita las investigaciones. Claro. Es decir, lo impensado, que es que un fiscal no confíe en un juez, que un fiscal diga, no, usted está haciendo un juego político para un sector de poder, como es lo que piensa Stornelli o lo que argumenta, y que por otro lado hay una puja de competencia, porque eso determina para dónde va a fallar, para un lado o para otro. Te habla de una crisis en la justicia. Una crisis de la justicia de la cual habló hace poco el presidente de la Corte Suprema, diciendo, los jueces tienen un problema de confianza en la Argentina, tienen un problema de legitimidad. ¿Cómo lo respondieron al Rosenkratz desde la justicia, quitándole poder? Vimos ayer que le sacaban el portal donde se difunden los fallos judiciales al presidente de la Corte, que había hecho la autocrítica sobre los jueces. Y están penalizaron de alguna manera por traicionar esa corporación. Exactamente. Vos ves una defensa corporativa, sobre todo de ese eje, que es Comodoro Pi con algunos otros actores del poder político y de la justicia. En ese caso lo podemos identificar con Lorenzetti, que era el presidente anterior, que tiene buena sintonía con Comodoro Pi y se han protegido mutuamente. Que fue apartado de alguna manera, tuvo que retirarse del centro de la escena de la Corte, pero sigue teniendo un poder en las sombras, diríamos, ¿no? Claro. Ahora, Damián, vos también haces una vinculación de todo este entramado con el espionaje y los servicios secretos un poco descontrolados, fuera de control en la Argentina, históricamente, ¿no? Que también hablan de la crisis de la justicia y de por qué estamos donde estamos, ¿no? Si uno abre el foco y dice, bueno, ¿por qué llegamos a esto? ¿Cómo puede ser que un fiscal tenga conversaciones con un señor que extorsiona y hace espionaje ilegal, pero que a su vez hay indicios de que alguna oficina del Estado en los servicios de inteligencia también le compraba información? ¿Cómo llegamos a esto? Y esto tiene una historia, ¿no? La justicia argentina, sobre todo el Comodoro Pi, que son los jueces que investigan el poder político, tiene una historia de connivencia con el poder político. En un momento, ese eje de poder estaba en el Senado. Te hablo de tiempos casi prehistóricos para la democracia argentina, cuando había personajes como Sadi que manejaban las designaciones, hablo de los 80. ¿no? Y esa dependencia de los jueces federales era con ese poder político del Senado que definía a los nombramientos, con un sector del peronismo sobre todo, que los controlaban. Después, con Menem comienza a tallar cada vez más los servicios de inteligencia. Anzorregui ahí. Exactamente. En esa gestión que habla Anzorregui y que tenía a Estiuso como un personaje central, Javier Fernández como un operador judicial, trazan un eje que respondía directamente al presidente, ¿no? Verticalista, de connivencia entre servicios de inteligencia y jueces federales. El huevo de la serpiente de ese periodo histórico es lo que estamos viendo hoy, ¿no? Es lo que hoy nace en esto ya un momento más anarquizado como que estamos hoy, donde no hay un control claro de esos servicios de inteligencia, pero sigue habiendo esa connivencia. Claro, y hay servicios paralelos, esa mano de obra desocupada que sigue funcionando. Exactamente, que venden servicios para diferentes personajes, incluso como se supo este fin de semana, que habían llegado a seguir a la gobernadora Vidal, es decir, supuestamente de un mismo signo político. Entonces, que se anarquiza, que se van fuera de control y que los mismos servicios oficiales no han podido controlar. Claro, y permea todos los poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, ¿no? Es un problema institucional serio de la democracia. Gravísimo. Con el poder de extorsión que tienen. Porque tengamos en cuenta que esta gente maneja información, hace escuchas ilegales, seguimientos, con lo cual tiene capacidad para extorsionar a otros agentes de la política. Y se valen algunos, como estamos viendo también, para afectar causas como la causa de los cuadernos. Hay todo un sector de poder. Una causa central, ¿no? Exactamente, intentando dañar. Es parte de la guerra que estamos viendo. Es necesario y difícil separar la paja del trigo, pero justamente estamos viendo planos cruzados. Por un lado, un fiscal que tuvo una relación difícil de explicar con un señor acusado de chantaje, pero por otro lado, intentos por dañar la causa de los cuadernos. Todo eso convive en este
pantano que sale a la luz. Y un dato casi sociológico de las democracias modernas, que es que todo hecho se pone en cuestión, ¿no? Se trata de tener fe en los hechos, no de creer en la evidencia tal cual está planteada, ¿no? Cada signo político, cada parte del electorado decide o no si le cree a la justicia en función de si los intereses de su sector son tocados o no, lo cual es serio, ¿no? Cuando la justicia está dañada por todo esto, no hay un parámetro, entre comillas, objetivo. Porque todo esto ocurre en un momento en que el poder descubrió que puede instalar informaciones falsas para su rédito político, ¿no? Las famosas fake news, ¿no? Totalmente. Se han ganado elecciones con noticias falsas viralizando en las redes. Exacto. Y en esa lógica, no importa la verdad en esos grupos enfrentados, importa si mi información daña al adversario. Eso es lo único. Entonces uno ve en ese juego de grieta donde uno dice, lo único que importa es esto, lo único que importa aquello. No importa la verdad, sino si daña a mi adversario. La nueva lógica que maneja un sector de información. Por eso es necesario caminar en esta senda siendo atentos a cuáles son los hechos y cuáles son las mentiras que se suben sobre esos hechos. Muchísimas gracias, Damián Labot. Muy preciso y al mismo tiempo muy interesante. Gracias. Nos vamos a una información. Condenan a prisión a Menem y Cavallo por la venta del predio de La Rural. El expresidente Carlos Menem fue condenado a 3 años y 9 meses de prisión e inhabilitación perpetua por considerarlo penalmente responsable del delito de peculado por la venta del predio de La Rural. La sentencia fue del Tribunal Oral Federal número 2. El tribunal condenó además al exministro de Economía, Domingo Cavallo, a